Señoras y señores, muy buenos días. Se le pide de favor al público asistente poner sus celulares en modo vibrador o apagado y no interrumpir la presente ceremonia. Muchas gracias. Sesión solemne conmemorando el 160 aniversario del decreto de la abolición de la esclavitud en el Perú por el presidente provisorio de la República, Ramón Castilla y Marquesado. En estos momentos hace su ingreso el señor general de brigada Germán Hamann Carrillo, presidente del Instituto Libertador Ramón Castilla, acompañado de los señores oficiales generales representantes del Instituto de las Fuerzas Armadas. Señoras y señores, muy buenos días. Hoy miércoles 3 de diciembre del año 2014 daremos inicio a la ceremonia en homenaje conmemorativo por el 160 aniversario de la emisión de la esclavitud en el Perú por el presidente de la República, Ramón Castilla y Marquesado. Dando inicio a esta presente ceremonia, entonaremos las sagradas de nuestro himno nacional del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Acto seguido se dará lectura del credo patriótico a la gloria del mariscal del Perú, Ramón Castilla y Marquesado. Credo patriótico a la gloria del mariscal Ramón Castilla. Creo en ti, devotamente, gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, eximio militar y estadista, perínclito, libertador de negros y esclavos y paradigma en el cumplimiento de la ley. Creo en ti, excelso soldado de la ley, por tus grandes virtudes morales y profesionales como militar y extraordinario gobernante. Creo en ti, porque siempre enarbolaste la bandera de la justicia, fuiste tenaz y comprensivo, dominador y generoso,
rebelde contra los abusos y humano contra el rigor de las sanciones. Creo en ti, por tu intransigencia y valor para servir a la patria en peligro, en las batallas y combates en que participaste defendiendo la constitucionalidad y la soberanía del país. Creo en ti, porque por tu amor a las armas te alistaste como cadete voluntario en el cuerpo de caballería Dragones de la Frontera, cuando aún tenías 16 años de edad. Creo en ti, porque demostraste al Perú y al mundo gran valor, firmeza de carácter y vigor físico al cruzar el continente americano del Atlántico al Pacífico, a través de la selva del Mato Grosso, para redimir a tu pueblo avasallado. Creo en ti, porque con tu sacrificio y empeño, durante tus dos gobiernos, llevaste al Perú hacia el progreso y modernidad de la época y sentaste las bases para la consolidación de una república libre y democrática. Creo en ti, porque respetaste la libertad de opinión y de prensa, hiciste la guerra al opresor, fuiste escudo de la democracia, baluarte de la ley y el orden, propiciaste la educación de tu pueblo y sufriste tu propio calvario para redimir a tu querida patria. Creo en ti, ilustre tarapaqueño, por tu inigualable amor al Perú, cuando Bónico caía vencido por la enfermedad en Piliville, pidiéndole a Dios te conceda unos meses más de vida para completar tu obra redentora. Creo en ti, gran libertador del Perú, tu magnánime disposición de socorrer económicamente al generalísimo don José de San Martín y Patorras en el ocaso de su venerable ancianidad. Creo en ti, y lo es tanto que como tu admirador y miembro fundador del instituto que lleva tu nombre, te prometo continuar exaltando tu gloria inaccesible hasta que se consuma mi existencia. Por Castilla y el Perú, así sea. A continuación, se dará lectura del decreto de la abolición de la esclavitud. Decreto de la abolición de la esclavitud. El libertador Ramón Castilla, presidente provisorio de la República, considerando que es un deber de justicia restituir al hombre su libertad, que la Revolución de 1854 tiene por uno de sus objetivos principales reconocer y garantizar los derechos de la humanidad oprimida, explotada y encarnecida con el tributo del indio y con la esclavitud del negro, que satisfecha en parte esta obligación con el decreto del 5 de julio que redimió al indígena del peso del tributo, queda todavía por cumplirse la de restituirla en libertad personal a los esclavos y a los siervos libertos. Que si el gobierno provisorio reservara decretar la libertad de los esclavos para después que el ejército libertador hubiese destruido la tiranía, era porque no sobrase a la desconfianza la indemnización debida a los amos, ni se manchase aquel acto de justicia a la humanidad, con inducir al esclavo dar por rescate su vida en una guerra civil que no puede comprender, supuesto que no le dejaron ideas políticas durante su servidumbre. Habiendo el expresidente Echenique, en un decreto del 10 de noviembre último, exigido por 2 años de sangre de los esclavos y conmovido el derecho de propiedad por
con la vaga indemnización que alude solo por lo que se le vendan para combatir en su agonía contra los pueblos, se mancillara el nombre del Perú si el gobierno provisorio no declarase inmediatamente los principios nacionales y no condenase aquel abuso y horrible tráfico de carne humana. Decreta. Artículo único. Los varones y las mujeres tenidas hasta ahora en el Perú por esclavos o por siervos libertos, sean que su condición provenga de haber sido enajenados como tales o de haber nacido de vientres esclavos, sea que de cualquier modo se hallen sujetos a servidumbre perpetua temporal, todos, sin distinción de edad, son desde hoy para siempre enteramente libres. Declara, primero, que el gobierno provisorio creado por los pueblos restituye sin condición alguna la libertad a los esclavos y a los siervos libertos, cumpliendo solemnemente un deber de la justicia nacional proclamada por la Revolución de 1854. Segundo, que los ancianos, inválidos e impedidos de trabajar por cualquier causa básica, al tiempo de recobrar su libertad, encontrarán sus alimentos en un hospicio dispuesto por la caridad social que debe ejercitar el gobierno. Tercero, que serán indignos de la libertad únicamente los esclavos o siervos que tomen las armas y sostengan la tiranía del expresidente don José Rufino Echenique, que hace la guerra a la libertad de los pueblos, y garantiza la propiedad, asegurando el justo precio que se debe a los amos de los esclavos y a los patronos de los siervos libertos, sobre la base siguiente. Primero, quedará pagado su crédito en 5 años. Segundo, ganará el interés anual del 6%. Tercero, se expedirán billetes al portador y nunca se cancelarán con los vales de consolidación. Cuarto, serán admitidos los billetes como dinero en pago de la quinta parte de toda clase de contribuciones o responsabilidades fiscales. Quinto, se anticipará por el gobierno en cuenta de pago los montos que los propietarios calculen necesarios para impulsar, bajo la administración de ellos mismos, una inmigración europea capaz de reanimar la agricultura de la costa. Sexto, queda garantizado el derecho de estos acreedores con la quinta parte de la renta nacional, inclusive en estos los sobrantes de la venta anual. Séptimo, está expedita la acción de los propietarios para convenir en mejores términos con el gobierno acerca del pago de esta deuda, consultándose el monto de las rentas públicas, la protección a la agricultura y el respeto al derecho de propiedad, dado en la Casa del Supremo Gobierno en Huancayo al 3 de diciembre de 1854. Muchas gracias. Seguidamente se llevará a cabo la apertura de la sesión solemne a cargo del general de brigada Ejército Peruano Germán Jama Carrillo, presidente del Instituto Libertador Ramón Castilla y Marquesado. Señores oficiales generales y almirantes, representantes de los señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas, señor teniente general, presidente del
centro del Instituto de Estudios Aeroespaciales del Perú, señores oficiales generales, señores presidentes de instituciones cívico-patrióticas, señores oficiales de las Fuerzas Armadas, señores miembros de la institución. El Instituto Libertador Ramón Castilla ofrece la presente sesión solemne con motivo de celebrarse el 60º aniversario de la abolición de la esclavitud en nuestra patria, que proclamara un 3 de diciembre de 1854 el gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesada. En esta ceremonia vamos a escuchar el discurso de orden a cargo del coronel Andrade, miembro de la institución. Vamos a incorporar a algunos ex cadetes del Colegio Militar Libertador Ramón Castilla de Trujillo, en los cuales se incorpora este grupo de asociados en nuestra institución. Conmemorar esta fecha tan solemne de la abolición de la esclavitud nos trae a la mente que la esclavitud fue una forma social que España trajo a América y que la mantuvo durante todo el proceso del virreinato del Perú. El general don José de San Martín, al proclamar la independencia del Perú, consideraba necesario que, siendo libre el Perú, cualquier persona que naciera en ese Perú libre debería gozar de la libertad, porque si era un país mediante el cual no existía esclavitud, porque era libre y soberano. Pero respetuoso a sí mismo de las normas sociales que se vivían en aquel entonces, fue lo que dio origen a que el general San Martín agregara en este manifiesto, en este decreto de abolición de la esclavitud, el derecho que le asistía a los patronos de mantener la propiedad de los esclavos, porque los habían adquirido inclusive pagando por cada uno de ellos. Por lo tanto, él pidió que el proceso que iniciaba él con los libertos a partir del 28 de julio de 1821, continuara año a año y que todos los patronos entregaran a la libertad al 10% de su población de esclavos cada año, de tal manera que a los 10 años debería consolidarse esta situación. Lo que, como es lógico suponer en aquella época, con la salida del general San Martín, esta norma no se cumplió y siguió vigente hasta que llegara el hombre de aquella personalidad con una característica muy especial, como lo era el gran mariscal Ramón Castilla, una ética de formación cívica que hacía en él la característica más importante en todos los actos que él realizó. Y esto es porque era
una persona que si bien se entregaba a cumplir con la lealtad que le merecía algunos superiores a él, también reaccionaba violentamente e inmediatamente cuando el superior o el gobernador se alejaba de una conducta ética, de moral cívica, de respeto a las leyes y de respeto a las personas, como es en este caso el consolidar la libertad de todos los esclavos que existían en el Perú. Es por eso que nosotros sumamos a este momento los muchos momentos que el gran mariscal del Perú nos trae, momentos que le dieron a la nación peruana un privilegio de ser en América la defensora de todos los procesos libertarios que se vivían. Le dieron a él la oportunidad siempre, y la realizó, de mantener muy en alto el respeto que merecían los pueblos de América. Por eso es que hoy día y siempre estaremos reunidos con la finalidad de rendirle el más grande homenaje al gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado. A continuación, la incorporación de los miembros adherentes. Se dará lectura a la resolución número 204. Visto lo estipulado en el Estatuto General del Instituto Libertador Ramón Castilla y título tercero de los miembros, capítulo 11, de la admisión y exclusión de sus miembros, artículo 83, miembros adherentes, que a la letra dice: artículo 83. Son miembros adherentes las personas naturales, civiles, militares y policiales que soliciten su incorporación por tener manifiesta inclinación de resaltar la imagen del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, previo informe de la Comisión de Calificación y Disciplina y aprobación del Consejo Directivo. A continuación, se dará lectura a los señores que se van a incorporar a los miembros adherentes. Se invita por favor al señor José Julio Mansur Petayeluz, si va a sentarse al estrado, por favor. El presente diploma hace entrega el general de brigada del ejército peruano Germán Jama Carillo, presidente del Instituto Libertador Ramón Castilla y Marquesado. Señor Julio Mansur, a nombre del Instituto Libertador Ramón Castilla, queda usted incorporado como miembro correspondiente. Bienvenido a nuestro instituto. Se invita al señor Alberto Larco Navarro. Recibe su diploma como miembro adherente por encargo del señor general de brigada del ejército peruano Germán Jama Carillo. Señor Alberto Larco Navarro, a nombre del Instituto Libertador Ramón Castilla, lo incorporo como miembro correspondiente. Bienvenido a nuestra institución, señor.
Al señor Carlos Alfonso Ganosa Hueso de González. Si no se pasa el pago, por favor. Igualmente recibe la medalla y el diploma a cargo del presidente del Instituto Libertador Ramón Castilla, señor Carlos Alberto peruano que nos trabajaría. A nombre del Instituto Libertador Ramón Castilla, lo declaro incorporado como miembro correspondiente. Bienvenido, señor. Invitamos al señor Luis Alberto Terán Chávez a acercarse al estrado oficial, por favor. Igualmente recibe la medalla y el diploma correspondiente como miembro adherente, encargado de entregar el general del Ejército de Brigada. Señor Luis Alberto Terán Chávez, a nombre del Instituto Libertador Ramón Castilla, lo incorporo como miembro correspondiente. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos al señor Francisco Sumaeta Loja, a acercarse al Estado, por favor. Señor doctor Francisco Sumaeta Loza, a nombre del Instituto Libertador Ramón Castilla, lo declaro incorporado como miembro adherente de nuestra institución. Bienvenido, señor doctor. Finalmente invitamos al señor Juan Isaac Vázquez Sánchez, el último miembro incorporado, por favor, para que reciba el diploma y la medalla como miembro adherente. Ya me estaba olvidando. Señor Juan Isaac Vázquez Sánchez, a nombre del Instituto Libertador Ramón Castilla, lo declaro incorporado como socio adherente a nuestra institución. Bienvenido, señor. Seguidamente se dará lectura al discurso de orden ofrecido por el coronel Ejército Peruano Víctor Andrade Valverde. Adelante, por favor. Dignos representantes de nuestras Fuerzas Armadas, señor presidente de los estudios aeroespaciales del Perú, señores generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, técnicos y oficiales, clases, señoras y señores. El Estado peruano ha seleccionado en el calendario castillista tributar un rendido homenaje por el 160 aniversario de la abolición de la esclavitud en el Perú, siendo mis primeras palabras de agradecimiento al Instituto Libertador Ramón Castilla, que preside el señor General del Ejército Peruano, don Germán Hamann Carrillo, y a su honorable Junta Directiva por concederme el honor, el privilegio, la deferencia especial que me llena de orgullo como soldado peruano y como miembro integrante de esta honorable Junta Directiva, para tomar la palabra en la casa de uno de los hombres más notables que ha tenido el continente americano. Me refiero al gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, quien en vida fue un hombre de alma mestiza, creó y personificó la conciencia nacional y
fue celoso defensor de nuestra soberanía nacional. Mis pensamientos han viajado hasta aquella época histórica en que este insigne peruano señaló, burlando luminosamente en el pasado de la República Peruana, los rumbos del siglo XIX en nuestro continente americano. La esclavitud es una institución tan antigua como el ser humano. Durante milenios, todas las razas fueron objeto de esclavitud, y no solamente los negros. La palabra misma esclavitud proviene de la voz eslavo que denomina a los pueblos que habitaban desde la antigua Yugoslavia hasta Rusia, quienes eran esclavizados por griegos y romanos en la era clásica. Pero desde el siglo XV hasta el final de la esclavitud, a mediados del siglo XIX, la inmensa mayoría de los esclavos fueron de raza negra. Ya desde las antiguas civilizaciones, pasando por los egipcios y los hebreos, esta esclavitud se da entre los griegos. Con Aristóteles se plasma en una idea en que los hombres han nacido para mandar y otros han nacido para obedecer. Y entonces se justifica la esclavitud de esta manera, y es cuando empieza a centrarse en los hombres de África. La raza negra ofrece individuos fuertes, robustos y de buena salud, como prisioneros de guerra o como prisioneros de compra. Son incorporados a la antigua Grecia y a todo el mundo de la antigüedad, en especial en el Mediterráneo. Los portugueses en el siglo XV rodearon el África buscando la ruta para llegar navegando a la India. Ellos instalaron factorías a su paso por el continente negro sin conquistar tierra adentro, sino instalándose en los puertos y obteniendo preferencias para comerciar. Pronto los portugueses estaban comprando seres humanos para exportarlos como trabajadores esclavizados. Habiendo decidido ampliar la escala de esta operación, cuando las primeras plantaciones azucareras trabajadas por mano de obra esclava tuvieron éxito en las islas portuguesas del Atlántico. Así es como hasta en España se va a encontrar la esclavitud, pero van a ser los portugueses los que más van a cultivar, y estos portugueses en sus viajes de circunnavegación al continente africano van a descubrir que hay no solamente hombres en abundancia, sino que hay prisioneros negros que son reyes negros, y estos reyes negros son los que van a vender a sus congéneres y parientes a cambio de baratijas y todo de cuanto valor le llamen la atención, porque muchos de los reyes negros encuentran la manera de salir de sus parientes cercanos, que eran un peligro por sus ambiciones sobre su propio trono. Es así, como dice José Antonio del Busto, que tenemos aquí en el Perú príncipes de sangre real que han sido esclavos en Lima. En este preciso momento, los españoles estaban descubriendo América, y así se produjo una asociación crucial entre el Nuevo Mundo y el África. Los españoles en América fueron seguidos por otros europeos quienes colonizaron el continente y lo pusieron a trabajar en su propio beneficio. La llegada de los europeos a América significó también la presencia masiva de nuevas enfermedades que no eran conocidas por los indígenas americanos. Estas nuevas enfermedades eran antiguas en el Viejo Mundo y ellos tenían sus defensas desarrolladas. Por lo contrario, los antiguos habitantes peruanos carecían de dichas defensas y a consecuencia de gripes y otras epidemias como la viruela y enfermedades venéreas murieron muchos indios. Las cifras que se conocen para el caso de los indios son catastróficas. Indican que en 100 años solo sobrevivieron 1 de cada 25 pobladores autóctonos. Es así que se volvió interesante poblar América con la mano de obra negra proveniente del África. El mercado era la costa occidental africana, o sea, en la costa atlántica del África, desde el Senegal hasta Angola. Ahí establecieron los centros de aprovisionamiento. Hubo uno especial en la costa denominado San Jorge de la Mina. Era un punto negrero portugués. El otro fue el archipiélago de Cabo Verde, que era desierto, pero se pobló con los negros cautivos que eran llevados después para América, trasladados en barcos especiales, en grupos de 5 hombres por habitación, todos de diferente lengua
pero que no se pudieran entender y tramar motines. Se viajaba así hasta Santa Marta, Cartagena de Indias y Portobelo en Panamá. Ahí se desembarcaba. En Panamá lo bautizaban. También se cobraba un seguro de los negros muertos, que eran 2 orejas secadas al fuego, ahumadas, atravesadas en un palillo como si fuera un anticucho. Con esa prueba se pagaba un porcentaje por el negro perdido. Era en el puerto Perico donde se embarcaban para el puerto del Callao. El hecho real es que los prisioneros negros que llegaban al Perú vienen formando parte de las expediciones españolas de conquista. Desde finales del siglo XV, los marinos andaluces incluían en sus tripulaciones a esclavos negros. Y es así como estos participaron en la conquista y ocupación de los nuevos territorios descubiertos hasta el siglo XV. La esclavitud era una institución ya decadente en España. La esclavitud repunta extraordinariamente con el descubrimiento y conquista de América. Desde ese entonces los esclavos básicamente provenían de África, comercializados inicialmente por Portugal. Como se había reunido suficientes negros para justificar un viaje, se los llevaba a todos a una iglesia donde eran bautizados y luego eran embarcados en pequeñas naves llamadas en portugués tumbeiros, es decir, tumbas, más propiamente ataúdes. Los africanos pensaban que los europeos eran caníbales y los capturaban para comérselos, o también querían hacer jabón con su grasa. Por eso, impulsados por el terror, muchos se arrojaban muchas veces por la borda del barco, prefiriendo ahogarse. Esto llevó a que fueran encadenados de 6 en 6 con anillos de hierro en el cuello durante el trayecto de navegación. Las condiciones de salubridad del viaje eran ciertamente infames. Los nuevos propietarios privados que lo adquirían usaban frecuentemente marcas de fuego propias, cuyos diseños se encontraban registrados ante el notario, y a fin de demostrar sus derechos en los casos que el esclavo fuera cimarrón o el esclavo se escapara. En el Perú, muy pocos esclavos trabajaron en las minas, siendo más frecuente que sus servicios se emplearan en las haciendas cañaverales y en las ciudades. La vida del esclavo no era particularmente dura, sobre todo cuando residía en la ciudad, en la casa del amo. Tener esclavos bien mantenidos era una señal de estatus, y por eso las clases altas se esmeraban en que sus esclavos vistieran bien, estuvieran limpios y contentos, a fin de que hablaran bien de sus patrones a los otros esclavos. Las esclavas mujeres estaban a menudo directamente al servicio de la esposa del amo o de sus hijas, y era una suerte de damas de compañía muy bien tratadas y que se encontraban al día de todo lo que sucedía en el entorno familiar y en los sectores de la sociedad en los que estaban presentes los amos. El esclavo era menos bien tratado cuando pertenecía a personas de sectores sociales más modestos, que solo pretendían extraerle la mayor cantidad de trabajo y que muchas veces no vacilaban en aplicar castigos muy duros a sus descontentos esclavos. Pero lo más terrible y lo más indignante de su condición era el no poder disponer de su persona, el hecho de ser siempre un esclavo, casi sin esperanzas de cambiar a una vida independiente de la cual él mismo fuera el único responsable. Por otro lado, el esclavo tenía derecho a la vida, porque el amo no podía asesinarlo por capricho. Tenía derecho a un buen trato físico, lo que era exigible ante la justicia. No se podía herirlo ni matarlo de hambre. Tenía un cierto derecho a la familia, porque si estaba casado con esclava y ésta era vendida, podía exigir legalmente ser vendido con ella para que no fuera desmembrado del hogar. Esta evolución de la situación económica de algunos esclavos llevó a estos a intentar comprar su libertad. Era claro que el amo no podía ser obligado a vender, porque jurídicamente nadie puede ser forzado a desprenderse de lo que es suyo sin su consentimiento. Debo agregar aquí 2 hechos históricos más saltantes que impusieron a Castilla
el título de libertador y el más intenso colorido en el cuadro de su vida de soldado y gobernante, en el vistoso panorama peruano en el que destaca como héroe y prócer de la independencia, vigilante cuidadoso de la soberanía nacional y forjador efectivo del Estado republicano en el Perú. Primeramente me voy a referir a José Gabriel Condorcanqui Noguera, marqués de Oropesa, que fue un caudillo indígena, líder de la mayor rebelión anticolonial en que se dio en América durante el siglo XVIII, denominado Túpac Amaru II. Este personaje encabezó el mayor movimiento de corte indigenista e independentista en el virreinato del Perú. Fue el primero en pedir la libertad de toda América de cualquier dependencia, tanto de España como de su monarca, implicando esto no solo la separación política, sino la eliminación de diversas formas de explotación indígena. Además, declaró la abolición de la esclavitud negra por primera vez en América, un 16 de noviembre de 1780. Pero el trágico fin de nuestro caudillo peruano, con el que se sepultó el movimiento emancipador, no permitió que tan grande y noble ideal se hiciera realidad. La esclavitud del negro y la tributación indígena prosiguieron así por un áspero y cruel camino, hasta que surgió la figura del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado. También quiero referirme a otro gran hombre que recoge el anhelo que brotara de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II. Me refiero al general don José de San Martín. Al dictar la legislación patria sobre la esclavitud el 12 de agosto de 1821, quien dijo: una porción numerosa de nuestra especie ha sido hasta hoy mirada como un efecto permutable y sujeta a los cálculos de un tráfico criminal. Los hombres han comprado a los hombres y no se ha avergonzado de degradar la familia que pertenece. Las instituciones de los siglos bárbaros han establecido el derecho de propiedad en contravención al más augusto que la naturaleza ha concedido. Yo no trato, sin embargo, de atacar de un golpe este antiguo abuso. Es preciso que el tiempo mismo que lo ha sancionado lo destruya. Pero yo sería responsable de mi conciencia pública, de mis sentimientos privados, si no preparase para lo sucesivo esta piadosa reforma, conciliando por ahora el interés de los propietarios con el voto de la razón y el voto de la humanidad. Por lo tanto, San Martín declara: todos los hijos de esclavos que hayan nacido y nacieran en el territorio del Perú desde el 28 de julio del presente año serán libres y gozarán los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Las partidas de bautismo de los nacidos serán documento auténtico de la restitución de este derecho. Consecuente a este decreto, el general San Martín reglamentó otros artículos, detallando entre ellos que era obligatorio a los amos proveer el mantenimiento, crianza y educación de los nacientes, enseñarles la religión, proporcionarles enseñanzas de algún oficio o industria para que en el resto de la vida pudieran ser independientes. El mismo general San Martín, además por decreto, el 2 de septiembre de 1821, declaró libre a todos los esclavos que entren y se distingan en un combate, así como también mandó que anualmente se manumitiesen 25 esclavos en Lima en recompensa y en memoria del entusiasmo patriótico que se vivió en aquella época por defender la capital del ejército español al mando del general Canterac. Asimismo, también, en el devenir del tiempo, el libertador Simón Bolívar, el 24 de marzo de 1824, declaró que los esclavos podían variar de amo sin más causal que su libertad. Sin embargo, toda esta legislación cronológicamente referida había producido una evolución circunspecta. Esta legislación no habría dejado un solo esclavo en el Perú en sus 34 años de duración, si la ley pudiese ser eficaz con respecto a los ciudadanos, que muchos de ellos ignoraban sus derechos y aún sabiéndolos no tenían ni siquiera el pensamiento libertario, ni los medios para defenderse, porque estaban perplejos
en esa época, es decir, esta legislación había sido papel muerto. Es así que hubo la necesidad de que estallara la revolución del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, y se dictara en Huancayo, el 3 de diciembre de 1854, el decreto que estipuló la abolición de la esclavitud. El texto de Ramón Castilla dice así: el libertador Ramón Castilla, presidente provisorio de la República del Perú, decreta: los varones y las mujeres tenidos hasta ahora en el Perú por esclavos o por siervos libertos, sea que su condición provenga de haber sido enajenado como tales o de haber nacido de vientres esclavos, sea que de cualquier modo se hallen sujetos a servidumbre perpetua o temporal, todos, sin distinción de edad, son desde hoy y para siempre eternamente libres. Dado en la Casa del Supremo Gobierno en Huancayo, a 3 de diciembre de 1854, con la firma de don Ramón Castilla. Esta medida no fue dictada en Palacio de Gobierno como un acto más de la vida administrativa, sino en el campo de batalla, en medio de los fragores de la guerra civil. Y es que la abolición de la esclavitud no podía realizarse dentro de los cauces normales de gobierno. Era una injusticia que se remontaba hacia el fondo de los siglos y que solo mediante la verdadera revolución podía desarraigarse del suelo patrio, venciendo los poderosos intereses esclavistas que deseaban continuar en la explotación del hombre como elemento indispensable para el trabajo de los feudos. Solo la voluntad indomable del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, pudo vencer a las fuertes oligarquías esclavistas que se oponían tenazmente a la abolición, y es en los campos de batalla de La Palma donde la gloriosa figura de Castilla logra poner fin de una vez por todas con la esclavitud en el Perú. La revolución, recibida con alborozo por todo el país, y sus efectos se dejaron sentir más allá de nuestras fronteras, pues la medida libertadora dictada por el mariscal Castilla influyó en los pueblos americanos que solo más tarde lograron abolir la esclavitud, como lo fue en el Brasil y como lo fue en los Estados Unidos 9 años antes. Sin embargo, el decreto abolicionista fue objeto de algunas críticas por parte de juristas, periodistas y otros personajes de la época, como lo fue Manuel Atanasio Fuentes en su periódico El Murciélago, quien normalmente satirizaba los hechos gubernativos referentes a la Gran Revolución. Muchas familias en Lima vivían del jornal que a diario les pagaban sus esclavos, a cambio de trabajar y vivir en completa libertad, entendiéndose que dicho jornal que ganaba pertenecía al amo. La libertad de los pobladores afroperuanos puso a esas familias, a muchas de ellas, en miseria. Castilla dio respuesta a esos cargos en el mensaje que dirigió a la Convención Nacional, diciendo que el gobierno, al declarar en Huancayo la abolición de la esclavitud, divisó todas sus graves consecuencias y comprendió que si era difícil, no era imposible la reparación de los males que sobrevinieron. Dicho mensaje, además, manifestaba que se habían dictado reglas para afianzar la moralidad de los libertos, para inducirlos al trabajo e inscribirlos en un registro propio de la estadística del personal, y que varios cuerpos de ejército estaban encargados de impedir los desórdenes que se pudieran producir. Asimismo, menciona las disposiciones dictadas en orden a la indemnización ofrecida a todos los amos, haciéndose fijado esta en 300 pesos por cada esclavo, sin retroceder ante el convencimiento de haber sido menos lo que pagaron los propietarios. Se refiere al establecimiento de la Junta de Propietarios, que facilitando el trabajo y sirviendo de nueva garantía para los acreedores y para el fisco, hiciere palpables las rectas y delicadas intenciones del gobierno. Y finalmente agrega que las disposiciones dictadas justificarán perdurablemente la conducta del gobierno que destruyó para siempre la esclavitud que deshonraba al Perú. La libertad personal es la garantía de seguridad preferente a cuanto derecho personal o real pueda derivarse de la sociedad civil.
Sin ella, el hombre es muerto civilmente. La esclavitud es una institución que negaba los derechos sagrados del hombre y atentaba contra su dignidad, atentaba contra su razón. Castilla impuso arrogantemente la libertad, dando continuidad al anhelo de nuestros próceres. Es por ello su recuerdo en el alma de todos los peruanos. Castilla, al manumitir a los esclavos, realiza en nuestra patria los ideales de la igualdad humana y destierra para siempre los odiosos prejuicios raciales. Tuvo una imagen del Perú engrandecido por la unión de todos los peruanos, en que los distintos y diferentes colores desaparecieron ante una realidad superior y fusionante como es la realidad del mestizo peruano. Y también demostró fe en el porvenir de nuestra patria, que con su sentido integrador y universalista sabría asimilar por encima de cualquier consideración racial todas las tendencias y todos los caracteres para luego crear un nuevo espíritu que sea la expresión de su historia y la expresión de su destino. Por todas estas razones tangibles y eternamente conmemorables, hoy se reúne en este recinto sagrado, que es la casa de nuestro gran libertador, en la ciudad de Lima, dignísimas y respetables personalidades, sustentando con su presencia la gratitud a nuestro gran arquitecto de la República Peruana, al prócer, al héroe, al libertador, al estadista, al soldado de la ley, al gran americanista, a este ilustre ciudadano peruano, que su corazón nunca se doblegó, porque la sinceridad y la franqueza caracterizaron siempre su política. Como funcionario público, como ciudadano y como primer jefe de la nación, pidió al pueblo peruano ayudarlo, contando de ellos su cooperación, sin la cual no hubiera podido ser posible labrar la aventura pública, por grandes que fueron sus sacrificios, enfrentándose en esa época al desgano nacional. Pese así, supo educar una altiva conciencia nacional. Señores, Castilla tuvo la visión de un Perú que respondía a su tradición histórica y a su posición geográfica central, en el corazón del continente, como un Estado de derecho ampliamente desarrollado. Castilla despierta y conmueve a todo el continente americano al libertar al esclavo y al redimir al indio de este inhumano tributo que por siglos lo agobiaba. Por su mente jamás pasó la idea que pudiera cercenarse la heredad territorial peruana. Castilla la dejó íntegra y también la dejó inmensa. Los peruanos de hoy nos unimos alrededor de su memoria por su celo en la soberanía nacional y su inquebrantable propósito de convertir al Perú en una nación grande, libre y próspera. ¡Viva Castilla! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Se invita a todo el personal a ponerse en pie para entonar el himno a Ramón Castilla.
viva el gran Álvaro Castillo. Pueden tomar asiento, por favor. Seguidamente escucharemos las palabras de clausura a cargo del general de brigada del ejército peruano, Herman Jama Carrillo, presidente del Instituto Libertador Ramón Castilla y Marquesado. Agradeciendo vuestra asistencia que le ha dado el resalte necesario en la conmemoración de este 160 años de la abolición de la esclavitud en nuestra patria. Hemos escuchado una brillante disertación de la historia de la esclavitud en nuestra patria, desde sus orígenes y los esfuerzos que se fueron realizando con la finalidad de llegar a la concesión de estos aspectos en lo que no hace otra cosa que materializar la igualdad entre los seres humanos, que consolida Castilla con sus dos famosos decretos del año de 1854, el exterminio de la tributación indígena y finalmente la abolición de la esclavitud. Les agradezco por su asistencia y quedamos como siempre en espera de vuestra presencia, recorriendo nuestras instalaciones y colaborando con la formación del museo, del ejército, al gran mariscal don Ramón Castilla y Marquesado, que se ha previsto llevar a cabo en esta instalación, en el segundo piso, lo antes posible. Nuevamente, muchas gracias por tu asistencia. Se invita a todos los asistentes tenga bien dirigirse para hacer el brindis correspondiente a esta presentación. Muchísimas gracias. Los cadetes. Hola.